Bueno, egun ondan hoi, eta lehenik eta behin ongi etorri berezia Donostiako alkateari, Eneko Goiari, gaurkoan Aldundiaren eta Donostiako udaletxearen arteko hitzarmena sinatzeko antolatu dugun prentsaurreko honetara etortzearren. Ia urte osoa ibili gera bi erakundeak hitzarmen hau antolatzen, jakina da eta honezkero ez dugu berri berezirik plazaratuko Anoetaren bir moldaketari buruz, agerian da, naiz eta argazki hori uste zarra gelditu zaigula honezkero, baina agerian da Anoeta berria errealitate dela, pixkanaka, obratan jarraitzen duela alkateak beti gogorazten duen bezalaxe, obrak ez dira bukatu eta horrek esan nahi du, hondik ere egoera berezian dagoela estadioa, baina dudarik gabe, bere garaian agindu genuen bezala Aldundiak bere aportazio berezia egin nahi izan du obra hau aurrera eramateko orduan. Besteak beste eraikin eta kirol instalazio batzuetan gertatzen den bezala, azken batean ez talako hiriarentzat bakarrik diseinatuta dagoen instalazio bat, baizik eta lurralde mailako instalazio bada, eta horrek derrigortzen gintuen Aldundiari aportazio bat egitera. Gainera, kasu honetan nik uste dut harrotasunez esan dezakegula obra honetan batipat errealak hartu duela nolabait ere ardura ekonomiko nagusia. Nik uste dut oso eraikitzailea, eredugarria izan dela azken batean batez ere udaletxeak diseinatu duen modeloa, eta alde hortatik baita ere jakinda zenbateko zailtasunak egon diren, mota guztietakoak lehenik eta behin agian zorionak eman beharko genizkiola alkateari eta udaletxeari gauzak nola egin dituen ikusita. Eusko Jaurlaritzak eta Aldundiak agindu genuen aportazio bat egingo genuela, gure kasuan 4 milioikoa izango da, eta gure aportazioaren nondik norakoa edo esplikatu nahiko nuke. Azken batean, jakin badakizue, Anoetaren barruan, kiroletxea egondala Anoeta eraiki zen eskeroztik, eta obra hauek kiroletxea orain arte ezagutu dugun bezala aldatu edo ikutu egiten zuela, ez? Gaurkoan estadioari buruz orokorrean hitz egin beharrean, konkretuki kiroletxeari buruz hitz egin nahiko genuke, kiroletxeak aldaketa batzuk izango ditu, baina edonola ere 53 federazio bertan egokituko ditugu. Horrek esan nahi du 84.000 fitxa federatu edo pertsona federatuk edukiko dutela bere egoitza bertan, 5.184 metro kuadroko azalera izango duela, eta obrak datorren urteko 2019ko azken 3 hilabetekoan bukatzekoak direla. Hortaz, oraindik ere beste urtebete eduki beharko ditugu Gipuzkoako hainbat federazio esparru provisionaletan edo espazio provisionaletan oker ez baldin banabil zuhatzun daude. Hortaz aparte, gure diru laguntzaren baita ere justifikazioa ere badago beste bi kirol instalazioetan. Bata da ministadioa, jakina da hiriak baduela eta lurraldeak baduela atletismoaren inguruko tradizio bat, eta hori zaindu nahian ministadioan ere berrikuntzak edo hobekuntzak egingo dira ahalik eta modu duinenean atletismoaren inguruko zitak hartu ditzan, eta bestetik ere bada Gipuzkoaren eta agian bereziki Donostiaren zor historiko bat hokeiaren ingurukoa, eta belarrezko hokeiari zelai bat eraikitzearena. Beharrean gaude, hori nik uste dut udaletxeak eta Aldundiak aspalditik detektatuta daukagula, baina kasu honetan hitzarmenean konpromezu hori sartu dugu, eta datorren urtean edo hori errealitate bat izango dela edo errealitate bat izaten hasiko dela pentsatu nahi genuke, ez? Decía que realmente en esta legislatura, y aunque es obligación de un alcalde pedir y pedir más, es normal,
y además hay que reconocer que San Sebastián alberga instalaciones que no dan servicio exclusivamente a los donostiarras y a las donostiarras, ni siquiera desde el punto de vista de lo que son las instalaciones deportivas, digamos, de proximidad. Da solo servicio a los donostiarras, porque muchas de esas instalaciones deportivas pues sirven para mucha gente que, siendo del resto de municipios del territorio, vienen a trabajar o a estudiar a San Sebastián, ¿no? Pero es verdad que luego hay una serie de infraestructuras que son especialmente referenciales para la generación de talento y para el rendimiento en Guipúzcoa, y que fundamentalmente las soporta el Ayuntamiento de San Sebastián. Por eso, en el plan de instalaciones deportivas de 2017-2020, la Diputación ha, de alguna manera, brindado el apoyo al Ayuntamiento de San Sebastián, tanto en el velódromo, que tuvimos ocasión de presentar el inicio de las obras que ya se terminaron para la mejora de las pistas del velódromo, también para algunas obras de accesibilidad del Polideportivo Gasca, que es un recinto que también alberga con muchísima cotidianidad todo tipo de partidos al más alto nivel, tanto de balonmano como de baloncesto femenino. Tenemos ahí un ruido. De balonmano como de baloncesto femenino, y en este caso también el año que viene, si no me equivoco, comenzáis las obras del Polideportivo de Alza, y ahí también habrá una, no sé si están empezadas ya, pero tendremos ocasión de firmar ese convenio y de explicarlo, pero también se ha adjudicado una ayuda relevante para la construcción del Polideportivo de Alza. Además de esas ayudas, en este convenio concretamente de 4 millones de euros que la Diputación aporta al Ayuntamiento, lo que está previsto es, de nuevo, la habilitación de 5.184 metros para albergar la casa de las federaciones guipuzcoanas, de las federaciones deportivas guipuzcoanas. Un total de 43 federaciones van a tener su espacio en Kirol-Etxea. Eso va a representar a una masa de 84.000 fichas federativas, que son personas, hombres y mujeres, que tienen que hacer trámites de todo tipo, o también labores que hacen muchas federaciones de formación, talleres, presentaciones de todo tipo. En definitiva, la sede formal de la mayoría de las federaciones, cuya apertura está prevista para el cuarto trimestre de 2019. Todavía nos tocará esperar un poco, porque pues las obras llevan su ritmo. Al alcalde le suele gustar recordar siempre, con razón, que la obra no está terminada, aunque estemos ya todos ocupando cada 15 días nuestros asientos en el estadio. Las obras todavía están sin finalizar, y todo lo que tiene que ver con los bajos donde está ubicada la Kirol-Etxea todavía se demorarán un tiempo, concretamente hasta finales del año 2019. Pero este convenio también comprende una colaboración para mejorar las prestaciones del miniestadio, entendido como el espacio fundamental para poder albergar citas del mundo del atletismo, una disciplina en la que San Sebastián y Guipúzcoa tienen mucha tradición, y también responder a esa vieja asignatura pendiente que tenemos las instituciones de construir un campo de hierba para el hockey, que fundamentalmente está pidiendo el hockey femenino, aunque no solo, y que necesitamos dar respuesta a esa necesidad. De manera que en este convenio se incorpora también esa cuestión que el Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo en los próximos meses, y creo que fundamentalmente ese es el contenido. Yo quizás terminaría diciendo que hay que hacer un agradecimiento expreso al Ayuntamiento por el dinero y por la financiación que hace de las instalaciones deportivas. Lo suelo hacer con todos los alcaldes con los que firmamos este tipo de convenios. No suelen ser de esta cuantía, ni mucho menos. Para que os hagáis una idea, estamos dedicando del orden de 11 millones de euros a las instalaciones deportivas en estos 4 años, y en este caso es verdad que esta infraestructura es de carácter territorial, tiene una relevancia especial y es mucho mayor la aportación que se hace. Pero es verdad también que San Sebastián soporta buena parte de las cargas que representa responder al deporte de rendimiento, al deporte de alta competición, porque tiene infraestructuras que responden a las necesidades de muchas deportistas y de muchos deportistas de todo el territorio, ¿no? Y que estamos ahí para colaborar en todo lo posible, y que en el futuro yo espero que sigamos también manteniendo este umbral de colaboración. Eneko. Eskerrik asko, Denis, egia esan diputatuak
gehientsuenak aipatu ditu, ez? Gaurkoan sinatzen ikusi gaituzuen hitzarmen honek beste pauso bat suposatzen du eta finantzieroki behintzat Anoetaren birmoldaketaren bide horretan eman beharreko beste pauso bat zen gaurkoan egin dena, eta 4 milioi hauek aurtengo urtetik hasita hurrengo 2 urtetan egingo den ekarpena izango da. Azpimarratu nahiko nuke diputatuak berak adierazi duen ideia, ez? Zeren azken finean askotan estadioaren obrak ikusten ditugunean eta argazki hori Avenida Madrid hobeto ikusten da gaur egun, eta haize gehiago sartzen zaigu bertara ikustera joaten garen hoi. Estadio horrek beste gauza asko dauzka, eta eskuartean daukagun proiektu honek beste gauza asko dauzka, oso garrantzitsuak direnak. Kirodetxeak aipatu da hemen, guretzat ere adibidez Ernest Lluch kulturetxea daukagu, horretan ere dagoedako, eta guzti honen bukaeran, birmoldaketaren ondorio positiboak jasango dituen beste azpiegitura bat delako dudarik gabe. Orduan, bai azpimarratu nahiko nuke hori, ez da bakarrik futbol zedaia, baizik eta Anoetako instalazioetan egiten den birmoldaketa bat posible egiten duen hitzarmena gaurkoan sinatzen duguna. Alde horretatik, bai eskartu nahiko nuke, eskartu nahiko nizkioke bere hitzak, batez ere, udadetxeak egin duen esfortzua azpimarratuaz, egia delako, asmoetatik eta paperetatik errealitatera pasatzea gauza komplikatua izaten dela, eta dan asko egin da udadetxetik legealdi honetan asmo batzan horretatik errealitatera pasatzeko, eta esango nuke lortu dugula. Ez dugu bukatu, obretan gaude, eta oraindik falta zaigu, baino gai izan gera genuen asmo hori benetan egi bihurtzen hasteko eta bukatzeko ere, hau ere bukatuko dugulako. Decía muy brevemente que efectivamente comparto esa visión que el propio diputado ha trasladado hoy aquí, que implica considerar esta apuesta por la remodelación del estadio de Anoeta como algo más amplio que lo que es el propio campo de fútbol. Porque siempre nos fijamos en eso, siempre nos fijamos, además las imágenes nos lo permiten, en lo que es el campo de fútbol y las gradas. Pero esta operación de remodelación del estadio de Anoeta tiene muchos más componentes que son también muy importantes. Lo que no se ve ahí, que es la Kirodetxea, que ha mencionado Denis, o la Casa de Cultura de Ernest Lluch, y el Haurtxoko y Gazteleku, que también está previsto que vayan allí, ofreciendo unas instalaciones mejores que las que existían con anterioridad, a pesar de lo cual hoy tienen que estar sufriendo molestias, y esto suele ser habitual en este tipo de obras, aunque sea para mejorar. El mini estadio, que también se contempla en este convenio, el compromiso del Ayuntamiento por construir la pista de hockey, que previsiblemente será en Zubieta. Son varias piezas las que componen este puzzle, y hoy este acuerdo pues es un paso más para cerrar lo que es la financiación de toda esta gran operación. Pero sí querría hacer dos menciones y dos deseos de futuro. No voy a venir le he dicho de bromas antes a Denis, ¿no?, que solemos venir a la Diputación a pedir, es nuestra obligación como alcaldes, y también la de la Diputación dar cuando la petición que se formula es justa. Pero sí que voy a expresar un deseo a futuro. Hemos colaborado bien en esta legislatura, diría yo, y el convenio que hoy suscribimos es muestra de ello, pero de cara a futuro, y seguramente ya será un reto que pertenece a la próxima legislatura, pues creo que tenemos que trabajar conjuntamente también en una apuesta por ir modernizando todo lo que yo llamo la ciudad deportiva de Guipúzcoa, que solemos llamar ciudad deportiva de Anoeta, pero es que yo creo que, siendo más correctos, esta es en realidad la ciudad deportiva de Guipúzcoa, porque hay instalaciones que no hay en ningún otro lugar. Ha mencionado el velódromo, en el que también hemos colaborado en esta legislatura, va a tener más necesidades de cara a futuro. Hemos abordado la cuestión de las pistas, pero también tenemos una cubierta que tiene sus necesidades, y evidentemente un velódromo tiene un ámbito más amplio que lo que es el propio término municipal de San Sebastián, incluso de Guipúzcoa, diría yo. Igual tenemos que ir juntos a pedir un tercero. También el Carmelo Balda o el Atano III o el Antonio de Dorza, pues son instalaciones que necesitan de una modernización. Yo considero que la reforma del estadio de Anoeta
y la renovación del mini estadio es un primer paso en un proyecto más ambicioso que, como digo, contempla toda la ciudad deportiva de Guipúzcoa y que poco a poco tenemos que ir modernizando. Ese es un reto que seguramente nos queda para la siguiente legislatura. Y también, bueno, pues agradecer la colaboración que se presta en otras infraestructuras deportivas. Ha mencionado Denis el Polideportivo de Alza, egia da. El Polideportivo de Alza está ya en obra, en obras de excavación previa para construir ya el edificio. Esperemos que sea una realidad en el más breve periodo de tiempo posible, ya veremos, porque nos ha dado muchos dolores de cabeza en esta legislatura, pero es muestra también de una realidad que, bueno, pues que la ciudad de San Sebastián tiene, y es la de que ofrece servicios que trascienden a nuestro término municipal. Y le decía a Denis cuando entrábamos aquí, la realidad es que titulares de Quirol Charteda pueden ser empadronados en el término municipal de San Sebastián o no. Y en el caso de Alza, por ejemplo, pues sucede una cosa, y es que un municipio vecino que no tiene esas instalaciones deportivas que la ciudad de San Sebastián tiene, pues tiene muchos usuarios que son beneficiarios de infraestructuras que, bueno, recaen sobre el Ayuntamiento de San Sebastián, ¿no? Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, pues en el caso de la Quirol Charteda, aproximadamente lo que aporta el usuario pues llega a financiar, no sé si el 55% y el 45% lo hacemos con cargo a aportación municipal, pues es de justicia que alguien más nos ayude en hacer o en remodelar o en construir esas instalaciones deportivas de las que se benefician también otros guipuzcoanos no donostiarras, y no es justo que los donostiarras seamos los que tengamos que aportar al 100% el déficit de todos esos usuarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, bueno, pues Alza es un ejemplo bastante claro, porque es un polideportivo además que tiene un gran número de usuarios que no son del término municipal de Donostia, pero en general es algo que no sucede. Y además no de forma recíproca, es decir, no encontraréis muchos donostiarras usuarios de instalaciones deportivas que no estén en Donosti, y sí muchos guipuzcoanos no donostiarras que son usuarios de instalaciones deportivas que están en Donosti y que son municipales, y que siempre viene bien pues que otra institución eche una mano en que podamos mantener esa, bueno, creo que excelente red de infraestructura deportiva que tiene nuestra ciudad, que sirve a nuestra ciudad y también a lo que no es nuestra ciudad. Nera aldetik besterik ez, ez da galderari baldin badaukezute, bai berarentzat edo bai niretzako, zuei erantzuteko prest beti bezala. Galdera. Todavía no lo hemos determinado del todo, pero el proyecto que hemos trabajado está al lado del hipódromo. En terrenos que son propiedad municipal. En esa materia conocemos perfectamente la necesidad que hay, el tiempo que llevan esperando. Tuvimos ocasión hace poco de coincidir además en la recepción que les hicimos tras la liga aquella inesperada, sorpresiva y bueno, que nos dio tanta alegría que obtuvieron las chicas de la Real Sociedad, y ese es un compromiso que nos hemos conjurado en cumplir, ¿eh? Pero es evidente que el ayuntamiento es el que maneja de alguna manera el terreno, nunca mejor dicho, para poder darle el mejor acomodo posible, ¿no? Bueno, de hecho, aparte de que se hayan hecho distintos análisis y proyectos, y este es el más concreto que existe en este momento, los presupuestos que se aprobarán previsiblemente el 20 de diciembre, o sea, la semana que viene en el Pleno, está contemplada ya la partida necesaria para abordar esa inversión. ¿Qué plazos manejáis para la reforma del estadio y para el campo de hockey? Bueno, a ver, el mini estadio, lo que se baraja es que se pueda iniciar una vez terminemos con el hermano grande, por decirlo así, porque las afecciones por obras pues, son muy considerables, y hasta que esto no esté encarrilado, pues meter de mano al otro yo creo que sería un poco temerario, ¿eh? Entonces, si la obra sigue su curso, que por ahora va bien y no tiene incidencias, podríamos estar hablando de que, bueno, pasado el verano del año que viene ya hemos terminado con el hermano grande y podemos empezar con el pequeño. Ahora me pillas en qué duración tiene prevista la intervención en el mini estadio, ¿eh? O sea, no sé si es un año, año y medio, algo así, pero te estoy diciendo de 18 meses. Me estás pillando aquí. Y el campo de hockey, bueno, pues a lo largo del año que viene esperamos poder arrancar. Ese no creo que tiene un plazo tan largo de ejecución, es algo menos que los 18 meses. Entonces, bueno,
Bai, estadio txikiaren kasuan, momentu honetan, haundiarekin ja bukatu edo bukaera bidean jarri arte ez da posible egitea, zeren ikusten dezute estadio handiak eskatzen dituen lan horiek leku asko eskatzen digute da inguruan, afekzio handiak dauzkada, eta bain beste afekzio bat gehiago jartzea gune horretan ez da posible. Beraz, handia bukaera bidean dagoen horretan, da hori pentsatzen dugu, datorren urtearen udazken hasiera aldean izango dela, hor hasia izango genuke bestearekin, eta besteak 18 hilabeteko iraupena dauka aurre ikusita. Eta hokei zedaia, datorren urterako aurrekontuetan jarrita dago, hori hasia izatea, erdialdera nik uste ere hasteko moduan egon gaitezke da, eta horrek epe laburragoa dauka da uste dut, urte bat eta ez askoz gehiago, hori errealitate bihurtzeko. Kapazitatea, modernizatu egingo da erabat, bestuariak aldatu, hori dana, nahiko kaskar daudedako, eta gero gaur egun daukan kapazitatea handitu. Oain, ez ziazu galdetu exactamente zenbatera, por me pillas, baina bai, handitzen da, nabarmena handitzen da, gaur egun daukan kapazitatea. Con la semana pasada el sindicato hizo público informes sobre las condiciones de trabajo en la reforma del estadio. Desde la que yo tenía como citador se han preguntado, se han interesado continuamente sobre si cumplen o no cumplen las condiciones. Continuamente. A ver, en estos temas siempre tenemos la misma cuestión, y es que el responsable de que se cumplan las condiciones laborales en sí es otra institución a través de la Inspección de Trabajo. Entonces siempre se pide al ayuntamiento que haga una labor que a Diputación le pasa igual. Me acuerdo porque cuando estaba aquí en otras tareas, pues teníamos la misma discusión. Quien realmente tenía facultad para inspeccionar si las condiciones laborales se cumplían o no es Inspección de Trabajo o Gobierno Vasco. Quien abre expedientes y quien puede sancionar. La Diputación no tenía y no tiene título para poder hacerlo. Pero en cualquier caso, y en este caso en el estadio de Anoeta, como había una especial sensibilidad con esta cuestión, desde el propio Consejo de Administración de Anoeta Kiroldegia se estableció un mecanismo de control específico para hacer un seguimiento de cuál era la situación y si se encontraba alguna situación que no era correcta, el poder colaborar con la propia inspección para hacerle saber que no se estaban cumpliendo las condiciones. Tenemos contratado un servicio que hace un seguimiento de toda esta obra y en la que pues se hacen informes, se da cuenta en el propio Consejo y también se apoya, por decirlo de alguna manera, la propia labor de la inspección. ¿Y ese servicio contratado, sus conclusiones son totalmente diferentes a las de él? A ver, no hace un informe, por decirlo de alguna manera, lo que hace es un seguimiento continuo y cuando detecta alguna cosa la traslada. No es que haga un informe cerrado como pues, ha podido hacer EDA, en el que ha dicho, ahora hago un informe y digo esto. No, es una labor continua durante el periodo que dura de ejecución de la obra, de supervisión de las condiciones y de su cumplimiento. Y sí que hay alguna discrepancia con respecto al panorama que pinta EDA. Yo no voy a negar que puedan existir situaciones que no son regulares, seguramente sí, pero creo que probablemente están lejos de esa impresión que se quiere trasladar de incumplimiento sistemático y general. Euskeraz. Ez, guk, nahiz eta eskuduntzarik ez izan, zeren berez lan baldintzak betetzen diren, ala ez ikuskatzea beste erakunde bati dagokio, Jaurlaritzari, eta badago ikuskaritza bat horretaz arduratzen dena, eta edak gainera badakit labek egiten duen bezala, gauza bat oker ikusten duenean bertara bialtzen duela sadaketa, guk bai erabaki genuen kasu honetan, eta sensibilitate berezia zegoelako, Anoeta kiroldegitik jarraipen lan bat egitea, eta horretarako gainera zerbitzu bat kontratatzea. Beraz, jarraipena egiten da. Guk jarraipen horretan, puntuan ikusten ditugun situazioen berri ematen dugu. Konklusio orokor bezala, egia esan, ez dut uste esan daitekenik ez betetze orokor bat dagoenik lan hauetan. Egongo dira, seguru aski, zuzenak ez diran egoerak eta zuzentzen saiatzen direnak. Jarrai bat eginaz, ez? Baina, odako konklusio orokor bat ateratzen nik uste ez da zuzena.
Hablar sí, o sea, si quiere añadir, hablar sí, pero la verdad es que el reto que hemos tenido entre manos en esta legislatura es este, que no es poco reto, es decir, el poder sacar adelante, bueno, este proyecto que contempla el estadio, que contempla el mini estadio y todo lo que ello supone, ¿no? Luego hemos colaborado puntualmente, como he dicho, por ejemplo, de la sustitución de las pistas del velódromo, ¿no?, entre Diputación y Ayuntamiento. No son, ya sé que actuaciones en profundidad de remodelación total. Yo el deseo que he expresado fundamentalmente es que, bueno, una vez que hayamos superado este reto, pues el siguiente que nos debamos poner, pues probablemente sea ese, ¿no? El de que el resto de instalaciones que tenemos alrededor, pues nos pongamos en serio y digamos, bueno, ahora vamos a por lo segundo, no vamos a dejar que esto esté, el cuerpo central quede fantástico y la periferia pues nos quede de aquella manera.